clic, listo, ya arrancó a grabar. ¿Qué es lo que pasa? No sé, pero bueno, es Windows. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de este tema que es el que quedó mal, el que me quedó en el aire, que es el siguiente. Si yo sumo dos números positivos, o sea, dos números sin signo, estoy trabajando en el esquema no de complemento a la base, sino de números sin signo, o sea, el signo no lo tengo. Cada vez que paso por acá arriba, ese 1, que es el 1 que me llevo hacia afuera, se pierde. Quiere decir que si yo sumo un número más otro, cuando paso por acá, si paso por acá me voy a dar cuenta porque me llevé un 1 hacia acá afuera. Este 1 se conoce como carry o acarreo. Ese 1 entonces dije que se conoce como carry o acarreo. Cada vez que se pasa por acá arriba, se pasa por el 0, sea binario, sea lo que sea, acá se incrementa en 1. Eso es carry o acarreo, y si estoy trabajando con números sin signo, significa que me fui de rango. Ahora, supongamos que yo, trabajando siempre de la misma manera o con complemento a la base, no importa, si yo resto dos números, si los dos números se podían representar en este esquema, fíjense que en este caso sería menor que 50, tanto el positivo como el negativo, porque si los resto quiere decir que uno es positivo y otro es negativo. O sea, más que decir resto es sumar dos números de distintos signos. El resultado siempre va a dar en el rango. O sea, no me puedo ir de rango. El módulo va a ser siempre menor. Y si yo antes lo podía representar, ahora también lo voy a poder representar. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo dos números de igual signo? Supongamos, si yo sumo 26 más 35, 26 está por acá y 35 estará por acá. Esto me va a dar por acá. Pero yo había dicho que esta zona era la representación de los negativos. Entonces este número, cuando yo lo interprete, voy a decir tiene signo menos. Y no es cierto, porque surgió de una suma de dos números positivos. Lo mismo puede pasar si yo sumo dos negativos y me pasa del otro lado. Entonces, si yo sumo dos números de igual signo y el signo del resultado es distinto, se dice que hubo un overflow. O sea, se excedió la capacidad de representación. Solo puede haber overflow cuando se suman dos números del mismo signo. Si los números son de signo distinto, no hay overflow. Como vimos en el caso de números con signo, al sumar o restar dos números, o sea, hacer una suma de dos números de distinto signo, se puede pasar por acá y eso no significa nada. No significa que hubo overflow si pasó por acá, ¿correcto? Si pasó por acá, que es el carry o acarreo, implica nada más que pasó por acá y solo tiene importancia, o solo tiene mucha importancia en el caso de números sin signo.
Porque acuérdense que en el caso de números con signo, la cosa cambia a tal punto que en el caso de números sin signo, esto tiene valor o tiene peso para la cifra. Pero en el caso de números sin signo, que son estos dos casos, en este caso, este de acá solo significa si el número es positivo o si el número es negativo. De acá para arriba el número es positivo y de acá para abajo el número es negativo. En el caso de complemento a la base también tiene implicancia para el valor del número. En el caso de signo y módulo no. Analicemos otra cosa acá para el caso de complemento a la base. Para el caso de complemento a la base, fíjense ustedes, hay un caso muy particular, que es este caso de acá. Este número por el hecho de tener un 1 acá, significa que es negativo. Sería el que está ubicado justo en la mitad, en el menos 50 sería, en el caso decimal. O sea, esto indica que es negativo. Si yo ese número, por cualquiera de los métodos, le hago el complemento a la base, ustedes se van a encontrar que me da igual. ¿Qué significa esto? Si yo a un número negativo le hago el complemento a la base, lo que estoy haciendo es transformarlo en positivo. Y si a un número positivo le hago el complemento a la base, lo estoy transformando en negativo. Acá, le hago el complemento a la base a un número negativo y resulta que ese número me sigue dando negativo. Ops, ¿eso qué significa? Que hubo un overflow, que el número positivo correspondiente no se puede representar. El 8 no se puede representar. Puedo representar el 0 al 7. Pero en cambio, como con este método se nos va el menos 0, yo tengo tantas representaciones para los positivos como para los negativos. Y acá algún matemático o algún físico por ahí se enoja, porque yo el 0 lo voy a incluir entre los positivos. Entonces yo tengo 8 combinaciones para los números positivos y 8 combinaciones para los números negativos. Como el 0 lo tengo que poner en alguno de los dos lados, si lo pongo del lado positivo, significa que el del negativo, si tengo 8 combinaciones, va a ser del menos 1 al menos 8. Entonces, siempre en complemento a la base se puede representar un módulo más grande en 1 que en signo y módulo. Y la gran ventaja que tiene el complemento a la base es que la operación de suma de números de distintos signos se hace con un algoritmo independientemente del signo del número. ¿Está bien? ¿Estamos en lo correcto? Creo que sí. Bien. A ver si se sigue viendo y escuchando bien. A ver si hay algo. Bien, perfecto. Con que haya un solo sí, ya quiere decir que esto está andando bien. Quiere decir que en hora y media hay que... Aunque el otro día no estuvimos 1 hora y media, estuvimos menos, creo, pero bueno, pero puede ser. Quiere decir que hora y media hay que tratar de inicializar todo de nuevo. Yo estoy haciendo cosas raras porque tengo acá
Ahora está. Ahora tenía algo raro en complemento a la base. No, no. El tema que hay es así. Lo que me va a cambiar ahora es el rango de representación. ¿Por qué? Porque y va a ser distinto en este caso que en este caso. Fíjate esto. Si yo tengo n bits o n dígitos, vamos a poner el caso de 8, como teníamos antes, yo lo que sé es lo siguiente, que 1 lo estoy usando para el signo. Entonces, para la cantidad, fíjate que para la cantidad positiva estoy usando un bit menos. Entonces, el número positivo mayor que puedo poner, o sea, para los positivos, yo lo que voy a tener... Perdón, Elio, se le fue la imagen. Ah, tenés razón. Me desapareció acá la imagen. Pero la gran flauta. Eh, ¿Apareció? A ver si apareció. No, Pero la gran puta madre. Disculpen, ¿eh? Otra vez la no, misma. Elio, todavía no. Bueno, aguántenme un... Ahí puede ser, habilita la cámara. No, no, pues si habilito la cámara se va a ir se va a ir totalmente el... ¿No aparece? Bueno, No. aguántenme que un segundo y estoy de vuelta. A ver si ahora debería haber aparecido. ¿Apareció ahora? Bien. Es evidente Ahora que, sí. es evidente que hay que cerrar y abrir Google. Y por las dudas, después voy a hacer este mensajecito que tengo acá abajo de la pantalla de dejar de compartir y eso hoy lo oculté, ahora no lo voy a ocultar por las dudas. Bueno, estaba hablando del rango, creo, ¿no? Entonces yo decía que ahora, como tengo un bit para el signo, tengo un bit menos. Entonces mi rango, el positivo más grande, va a ser 2 a la n menos 1 menos 1. ¿Por qué? Este menos 1 es porque tengo un bit menos y este menos 1 es por el rango. Como habíamos hecho antes. Antes era 2 a la n menos 1 acá, ¿se acuerdan? Pero ahora tengo un bit menos, entonces tengo que poner n menos 1 porque un bit está reservado para el signo. Y para los números negativos, lo que yo tengo, mi rango, fíjense, es que va hasta menos 2 elevado a la n. Entonces, el rango para los números negativos es menos 2 a la n ¿de acuerdo? Entre menos 2 a la n y 0. O sea, el rango total de cantidades que se pueden representar es la misma. Perdón, acá es n menos 1. Perdón. 2 a la n menos 1. Pero sin el menos 1 este. ¿Mm? Es ahora, en el caso del signo y módulo, fíjense que el negativo tiene uno menos. Entonces, esto es para el complemento a la base.
Para el signo y módulo, el rango es menos 2 a la n menos 1 menos 1, porque hay dos representaciones del 0, esta es la diferencia, es muy pequeña, pero hay diferencia. Hay otra representación más, que es el complemento a la base menos 1, que es el complemento, sería en el caso del decimal, sería el complemento a 99 en lugar de a 100, y acá es el complemento a todos unos. Eso después lo dejo para que lo vean ustedes y lo mastiquen un poco. Así acá aprovechamos el tiempo para ver los otros temas. Eso es un tema nada más que para ejercitarse un poco. Este es un tema interesante e importante y que abre un poco la croqueta, abre la cabeza para pensar. Sirve mucho para eso. A mí me sirvió mucho cuando lo tuve que aprender, que lo aprendí de bastante grande. Bien. Vamos al último punto de sistema de numeración, porque después ya pasaríamos a códigos. La representación en punto flotante es cuando se representa un número y la coma puede variar dentro de la cifra, dentro de la cantidad. Entonces, por un lado representamos la cantidad, lo que se llama la mantisa, y por otro lado representamos la posición de la coma, que siempre va a ser la base elevado a la cantidad de lugares que corremos la coma, 1, 2, 3. También lo podríamos representar así o también lo podríamos representar así. Estas tres cantidades son las mismas, pero con la coma de la mantisa puesta en otro lado. Entonces, lo que hay que hacer es normalizar la forma en que se representa la mantisa. O sea, tenemos que usar de estas tres una de las tres. No pueden coexistir dos. Yo tengo que decir muy bien, voy a poner todos los números, que esta es la más usada, como 0, o sea, la coma la voy a poner a la izquierda del más significativo. Y ahí voy a representar la mantisa. Y el exponente va a ser cuántos lugares hay que correr la coma a la derecha. Esa es la forma de normalizar la mantisa del número. O sea, vamos a suponer que esta sería por decreto, podíamos haber elegido cualquier otra, esta sería la mantisa normalizada. Si no, tengo que dar dos veces la posición de la coma, una en la mantisa y otra en la cifra final, y no tiene bollete eso. Tengamos en cuenta acá, ¿qué tenemos que expresar? El signo del número, en este caso es un número positivo. ¿Qué tenemos que expresar? La mantisa normalizada, por ejemplo esta, si yo establecí por decreto que esta era la mantisa normalizada. Y por otro lado, el exponente con su signo. O sea, acá hay dos signos en juego. El del exponente y el del número. Ojo, no hay un solo signo. Hay dos números que hay que expresar con signo. La cantidad propiamente dicha y el exponente, porque la coma se puede correr hacia allá o hacia allá. Bien, esto es en números decimales. Casi enseguida vamos a pasar a verlo en binario, pero vamos a tener vamos a ver un detalle. Olvidándonos del signo por el momento, de los signos por el momento, y sabiendo que tengo una mantisa normalizada, yo tengo que establecer cuántos dígitos voy a almacenar de la mantisa y cuántos dígitos voy a almacenar del exponente. La suma de estos dos me da la cantidad de dígitos que yo voy a usar para almacenar ese número.
Supongamos, tengo 10 dígitos en total para almacenar un número. Eso lo puedo dividir en función de mi conveniencia. En función de mi conveniencia, lo puedo dividir de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo decir 8 dígitos para la mantisa, 2 dígitos para el exponente. O podría elegir 7 dígitos para la mantisa y 3 dígitos para el exponente. Siguen siendo 8. O podría elegir 9 dígitos para la mantisa y 1 dígito para el exponente. Acá quise decir exponente. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental que hay entre esas tres selecciones? Todas usan 10 dígitos, sí, pero están distribuidos distintos. La cantidad de dígitos de la mantisa suponiendo que el número 0, y en los otros sería igual, me dice cuál es el valor de este dígito de acá abajo. O sea, me da la precisión. ¿Correcto? La cantidad de dígitos de la mantisa me da la precisión del número. Esta mantisa, como máximo, puede valer 1. 0,99999, 1. Y este dígito de acá, en este caso, no es el de 10 dígitos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, este dígito vale por 10 a la menos 8. Quiere decir que la precisión de ese número es 1 en 10 a la 8. Esa es la precisión de este sistema, con 8 dígitos de mantisa. Esto es una precisión relativa. ¿Por qué? Porque este exponente me va a cambiar tanto este 1, que en vez de 1 va a ser 10, 100, 1000, lo que sea, como este valor. Me lo va a correr igual, porque multiplica tanto a la mantisa como a este último dígito, a todos. En cambio, el exponente me va a decir la base, o en este caso 10, elevado a cuánto. Si yo acá tengo 2 dígitos, lo voy a poner 10 a la 99. Si tengo un dígito, va a ser 10 a la 9. Quiere decir que el exponente me va a dar el rango. Entonces yo cuando elijo cantidad de dígitos de mantisa y cantidad de dígitos de exponente, estoy haciendo un balance entre el rango que quiero tener y la precisión que quiero tener. No es cualquier cosa. Si yo elijo demasiados dígitos para el exponente, voy a tener un rango que no voy a usar nunca y no me va a alcanzar la precisión. Y viceversa. Puedo llegar a tener una precisión impresionante y no tener rango. Hay, por lo que veo, no, está bien. Hay algunos que tienen baja señal, pero la mayoría están con buena señal. Estaba mirando eso. Bueno. Entendido este tema, no sé si está entendido y paso al sistema binario de punto flotante. ¿Alguna respuesta y paso al binario? Alcohol con agua, alcohol en gel no. Bueno, perfecto. Evidentemente hay sistemas de punto flotante para la computadora, obvio, y ese sistema es binario, claro, no puede ser de otra manera. En una época, con las computadoras IBM, había un sistema que creo que todavía figura en la práctica, pero que no lo estoy usando, que es el IBM 360, que ya prácticamente no se usa más. El que se usa es uno que está normalizado por el IEEE, que es el IEEE 754, y para el que quiera verlo, la norma está en el Dropbox.
la norma esta, que es una norma que es para poder intercambiar información entre distintas computadoras. Se definen tres formatos. Uno que se llama de precisión simple, que usa 32 bits para todo el número, o sea 4 bytes. Uno de precisión doble que usa 64 y uno de precisión cuádruple que usa 128. Las computadoras PC y todas ellas usan actualmente el de 64. MATLAB usa 64, etc. Pero para los efectos de audio, para los procesadores digitales de audio, para los microcontroladores y todo, usan el de 32 bits, que es el que yo voy a explicar. Y aparte, es el que voy a explicar porque es mucho más fácil, al ser menos bits, hacer todas las cuentas. Los otros son muchos bits y las cuentas son muy engorrosas y muy tediosas. Este sistema es un número de punto flotante en base 2, es decir, sería un número tipo 1011011111 por 2, estos dos, porque lo estoy escribiendo en binario, elevado a un exponente, que puede ser positivo o negativo. Por claridad, acá voy a escribir 2, no voy a escribir 1, 0, porque si no, no entendemos nada. Entonces, en general, un número binario de punto flotante es una mantisa normalizada, que ahora lo vamos a ver, por 2 elevado a un exponente. Eso significa que sea de base 2. Se usa un modo de signo y módulo. O sea, para representar la mantisa se usa signo y módulo. Entonces, un bit de estos 32 está reservado para el signo del número. Y me quedan 31 para el signo, para el resto del número. Para el exponente, o sea, esto que está acá, se reservan 8 bits. Es decir, después va a aparecer abajo, pero lo voy a ir haciendo ahora. Signo es un bit. Exponente son 8 bits. Este es el orden de más significativo a menos significativo, además como viene. O sea, signo, exponente. Después vamos a ver cómo es el signo del exponente. Y los bits que me quedan, como yo digo siempre, 24, son la mantisa. (24 más 8 más 1 es igual a 32, ¿no es cierto? ¿Está correcto lo que dije? Uy, se tildó otra vez. Ah, tuvieron que agarrar la máquina y calcular. No. No se tildó, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Ah, gracias, Miguel, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Vos sabés que hoy cuando se tildó, apagamos todo, cerré el Chrome, arranqué de nuevo y arrancó otra vez 10 puntos. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Ahora es donde viene. ¿Cómo se normaliza la mantisa acá? No se pone la coma 0,1, se pone 1, o sea, la coma decimal se pone a la derecha del dígito más significativo. Este dígito siempre va a ser 1, porque la norma dice la coma va a la derecha del 1. Entonces, este 1 no se pone, y se ponen solo estos 23, pero están representando 24. Es decir, en realidad hay 23 bits, pero está representando 24, porque el 1 de la izquierda está siempre.
Esa es la trampa que hacen. Se dice que este 1 está implícito. Eso es lo que establece la norma. ¿Está bien? Para continuar. Esto es lo que yo había puesto acá. Entonces tenemos el signo, el exponente, hay un 1 que está implícito acá y los 23 bits de la mantilla. Ese es el orden en el cual está. Habíamos dicho que este signo es el signo del número. Lo que me queda es cómo se expresa el exponente, porque el exponente, para poder representar números grandes y números pequeños, o sea, para poder ampliar el rango tanto a números mucho mayores que 1 como a muchos menores que 1, tengo que tomar exponente negativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Yo tengo en 8 bits, yo tengo una posibilidad de representar números entre 0 y, según habíamos visto hoy, 255. Supongamos que esto es un ascensor que tiene desde planta baja hasta 255, o sea, 256 paradas. Y yo digo, bueno, está bien, para el caso de un ascensor es medio ridículo lo que voy a decir, pero no importa. Yo quiero decir que acá en la mitad está mi 0. O sea, acá voy a poner el 0. ¿Por qué? Porque está el 0 y hay tanto subsuelo como para arriba. Entonces digo, hago una traslación. Digo, el 127 es el 0. Entonces cuando bajé hasta el 0, estoy en el menos 127. Y cuando llegué acá, estoy en el más 128. Esto es lo que se llama una codificación en exceso o con un desplazamiento. Es lo mismo, simplemente es una forma de poder representar los negativos. Entonces, el exponente que va acá está escrito en exceso 127. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero representar el exponente 0, acá tengo que poner el valor 127. Si quiero representar el exponente menos 7, acá tengo que poner 120. En binario. ¿Está claro? Entonces, teniendo la expresión de este número, yo puedo decir que la cantidad, esto es para que se entienda, pero es una mezcolanza de base 2 con base 10, que el número va a ser igual. Si el signo es 0 es positivo, si el signo es 1 es negativo. Por eso dice menos 1 a la S. Si S vale 1, esto queda con menos 1. Si S vale 0, esto queda 1. Es una forma exquisita de decirlo. Multiplicado por la mantilla, que es 1, y los 23 dígitos que están acá. Y la posición de la coma, por 2 elevado al número que está acá, menos 127. Porque si el número que está ahí es 127, el exponente es 0. ¿Está bien? Si el número que está acá es 127, el exponente es 0, porque habíamos quedado que el 0 es el 127. Si el número que está ahí es el número 128, el exponente será más 1. Si el número que está ahí es el 0, el exponente es el menos 127. Creo que está lo suficientemente claro esto. Si hay alguna respuesta, bienvenida sea. Bien, este formato es el que emplean todos los procesadores digitales que trabajan en punto flotante, aunque no es necesario para los cálculos, en mi modo de ver no es necesario para los cálculos de audio, ¿no? Para video seguramente a lo mejor tampoco, porque se trabaja con menos bits.
dada la cantidad de bits. O sea que esto es la forma que se usa para punto flotante. Lo que hay que tener en cuenta al usar estos sistemas de almacenamiento de datos es que para hacer una operación suma no es lo mismo que el otro caso, porque primero tengo que igualar los exponentes y recién después puedo sumar. Y si tengo que multiplicar, tengo que sumar los exponentes y después multiplicar las mantizas. Y aparte tengo que hacer el análisis del signo, los tengo, digamos que la cosa no es tan fácil, pero bueno, es la forma que usan todas las computadoras para poder expresar cantidades muy grandes. Vamos a ver cuál es el rango ahora de estas cantidades, o sea, qué es lo que podemos representar con este sistema, y en base a eso vamos a sacar algunas conclusiones. Veamos lo siguiente. No, voy a seguir con el dibujo mejor. El rango que yo voy a poder representar, vamos a escribirlo en una recta numérica, donde acá voy a tener el 0. Fijémonos una cosa. ¿Puedo representar el 0 con todo esto que dije? No, porque acá siempre va a haber un 1. O sea, la mantisa nunca va a poder tener valor 0, porque es 1,n, 1,m. Entonces la mantisa siempre va a tener valor. Entonces este esquema, así como está, no puede representar el 0. Entonces, después vamos a ver que hay una triquiñuela para hacerlo. Pero bueno, en principio, no sé si se dan cuenta y queda claro que siendo 1,m, si esto es 0, va a dar un valor muy chico, pero no 0. Entonces, va a haber un número mínimo que se pueda representar y un número máximo que se pueda representar. Y lo mismo va a pasar para los negativos. Va a ser en valor absoluto, en módulo, el mismo rango, porque lo único que va a cambiar es el signo para el lado negativo. Entonces, lo que tenemos que determinar para determinar el rango son el valor de este punto y el valor de este punto. Y estos van a salir como los mismos valores, pero con el signo cambiado. Empecemos por este punto que está acá. Este punto que está acá va a tener que ser el que tiene el exponente más grande. Y además del exponente más grande, va a tener que tener la mantisa más grande. Entonces, veamos. El exponente más grande van a ser 8 unos acá. Y esta mantisa va a tener que tener 23 unos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto va a valer esta mantisa? Y esta mantisa va a ser 1, este 1, es el 1 que está acá, y acá va a haber 23 unos. Si yo, este 1, el último de acá, va a ser 1 por 2 a la menos 23. Si yo le sumo 2 a la menos 23, o sea, si sumo un 1 en esta posición, fíjense que para tener una idea y para volver a lo que habíamos dicho hoy, 20, 2 a la 20 era un mega, 2 al cubo es 8. Quiere decir que aproximadamente esto es 2 a la menos 23, son 8 millones, aproximadamente. Y este número va a ser 1 sobre 8 millones. Quiere decir que si yo le sumo 1 sobre 8 millones, este número va a dar 1, 0, o sea, 2. O sea que la mantisa más grande que yo puedo representar es aproximadamente 2. Casi 2. La diferencia con 2 es nada. O sea, podemos decir que es 2.
Y para tener este valor, el otro valor que tengo que tener es el exponente mayor. Habíamos visto que el exponente mayor, o el número mayor que se puede representar en 8 bits es 255, y si le resto los 127 del desplazamiento, me da 128. O sea que el número más grande es 2 por 2 a la 128. O sea que este número es 2 a la 129. Después vamos a determinar cuánto vale. Veamos cuánto vale este número, que es el más chico. El número más chico vale la mantisa más chica por el exponente más chico, o sea, más negativo posible. O sea que acá va a haber un 0 y acá van a ser todos ceros. Si acá son todos ceros, la mantisa vale 1. Entonces, acá la mantisa vale 1 por 2 elevado a ¿cuánto? Acá es 0. 0 menos 127 por 2 a la menos 127. Acá va a ser menos 2, menos 1. Menos 1 por 2 a la menos 127, y acá va a ser menos 2 a la 129. Este sería el rango. Estos números de acá, hay una triquiñuela fuera de esta norma para poder representarlos, inclusive el 0. No es muy importante, pero después lo voy a, out of the record, lo voy a comentar. ¿Cuál es el rango en decimal? Esto acá me dice, y los números no sé cuáles son. Bueno, hay algo que generalmente no tienen ni idea de cómo hacerlo, pero para eso se inventaron los logaritmos. Los logaritmos se inventaron para poder, entre otras cosas, ¿no?, para poder hacer estas cuentas. Yo quiero calcular, para saber este rango, aproximadamente, quiero calcular esta x, cuánto es 10 a la x, quiero saber más o menos cuánto tengo de rango, 10 a la x. Y esta de 10 a la x va a ser igual a 2 a la y. O sea, este es 2 a la 129, 10 a la cuánto me representa. Si yo hago el logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 10 por x es igual a y por el logaritmo en base 10 de 2. Esto sabemos que es 1, entonces yo sé que x es igual a y por el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Quiere decir que si yo hago 129 dividido 3, más o menos, voy a tener cuánto vale x. O sea que esto es aproximadamente 10 a la 43. Y esto debe ser 10 a la menos 42, pongámosle. O sea que, fíjense que el rango aproximado está entre 10 a la 43 y 10 a la menos 42, pongámosle. ¿Correcto? O sea que el rango, como se dan cuenta, pese a que tiene nada más que 32 bits y la computadora está usando 64, que tiene muchísimo más bits de mantisa, después lo podemos ver cómo es, el rango es mucho más grande. ¿Y cuál es la precisión? Y la precisión habíamos visto que está dado acá por un bit de la mantisa, es decir, 1 en 8 millones. El valor del bit menos significativo de la mantisa. O sea que esta precisión es más que suficiente para la mayor parte de las cuentas de ingeniería que vamos a poder realizar. Por eso es el sistema que está normalizado. Como es un sistema muy utilizado y hay que cubrir este rango, cuando un resultado me da acá, se dice que hubo un underflow. Cuando da por afuera se dice que hubo un overflow. Pero cuando da
es un número que es tan chico que no se puede representar, se dice que dio un underflow. Y están definidos ciertas combinaciones acá que no se usan para los números, que están dentro de los números más grandes o dentro de los números más chicos, que significan, que son códigos, que significan algo. Por ejemplo, está establecido que si el número son todos ceros, que sería la representación de este número, de acá, estoy representando el cero. Para que no se dé eso, tengo que poner un 1 acá. Si yo pongo un 1 acá, es un número 8 millonésimas más alto que este número. O sea que para el rango no me cambió nada y encontraron una forma de representar el cero. También hay una forma de representar que hubo un código para decir que hubo un underflow, un código para decir que hubo un overflow, un código para decir que se trató de dividir por cero, que no es una representación numérica el resultado, etc. Eso dejémoslo para lo que los quieran ver. Ya estamos casi sobre la hora, pese a que perdimos un rato, pero empezamos bien a tiempo, así que escucho preguntas, a ver cómo viene la mano con las preguntas. Si quieren micrófono y si quieren cámara también mejor, así nos vemos entre todos y los compañeros los ven y hacen de cuenta que están sentados al lado, pese a que estamos todos encerrados con prisión domiciliaria. Opa, ¿qué pasó? ¿No hay nadie? ¿Se fueron todos? ¿O se me colgó otra vez? Ah, bueno, es la primera vez que me pasa que no tienen dudas, entonces